Hola gente de YouTube, les traeré un video de todos los campeones de la Copa Libertadores. Sin nada más que decir, comenzamos. Copa Libertadores 1960. En la primera Copa Libertadores el primer campeón fue el Peñarol, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1961 el campeón fue el Peñarol, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1962 el campeón fue el Santos de Brasil, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1963 el campeón fue el Santos de Brasil, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1964 el campeón fue el Independiente, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1965 el campeón fue el Independiente, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1966 el campeón fue el Peñarol, ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1967 el campeón fue el Racing, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1968 el campeón el Estudiantes de La Plata, y ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores Mil Plata, y ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1970 el campeón fue el Estudiantes de La Plata, y ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1971 el campeón fue el Nacional, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1972 el campeón fue el Independiente, ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1973 el campeón fue el Independiente, ganando su cuarta Copa Libertadores. Copa Libertadores 1974 el campeón fue el Independiente, ganando su quinta Copa Libertadores. Copa Libertadores 1975 el campeón fue el Independiente, ganando su sexta Copa Libertadores. Copa Libertadores 1976 el campeón fue el Cruzeiro, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1977 el campeón fue el Boca Juniors, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1978 el campeón fue el Boca Juniors, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1979 el campeón fue el Olimpia, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1980 el campeón fue el Nacional. Libertadores 1981 el campeón fue el Flamengo, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1982 el campeón fue el Peñarol, ganando su cuarta Copa Libertadores. Copa Libertadores 1983 el campeón fue el Gremio, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1984 el campeón fue el Independiente, ganando su séptima Copa Libertadores. Copa Libertadores 1985 el campeón fue el Argentinos Juniors, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1986 el campeón fue el River Plate, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1987 el campeón fue el Peñarol, ganando su quinta Copa Libertadores. Copa Libertadores 1988 el campeón fue el Nacional, ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1989 el campeón fue el Atlético Nacional, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1990 el campeón fue el Olimpia, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1991 el campeón fue el Colo-Colo, ganando su primera Copa Libertadores. El Sao Paulo, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1993 el campeón fue el Sao Paulo, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1994 el campeón fue el Vélez Sarsfield, ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 1995 el campeón fue el Gremio, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1996 el campeón fue el River Plate, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1997 el campeón fue el Cruzeiro, ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 1998 el campeón fue el Vasco da Gama, ganando su primera Copa Libertadores.
Copa Libertadores 1999 el campeón fue el Palmeiras ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2000 el campeón fue el Boca Juniors ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2001 el campeón fue el Boca Juniors ganando su cuarta Copa Libertadores. Copa Libertadores 2002 el campeón fue el Olimpia ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2003 el campeón fue el Boca Juniors ganando su quinta Copa Libertadores. Once Caldas ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2005 el campeón fue el Sao Paulo ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2006 el campeón fue el Internacional de Porto Alegre ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2007 el campeón fue el Boca Juniors ganando su sexta Copa Libertadores. Copa Libertadores 2008 el campeón fue el Duquito ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2009 el campeón fue el Estudiantes de La Plata ganando su cuarta Copa Libertadores. Copa Libertadores 2010 el campeón fue el Internacional de Porto Alegre ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 2011 el campeón fue el Santos de Brasil ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2012 el campeón fue el Corinthians ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2013 el campeón fue el Atlético Mineiro ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2014 el campeón fue el San Lorenzo ganando su primera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2015 el campeón fue el River Plate ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2016 el campeón fue el Atlético. Copa Libertadores 2017 el campeón fue el Gremio ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2018 el campeón fue el River Plate ganando su cuarta Copa Libertadores. Copa Libertadores 2019 el campeón fue el Flamengo ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 2020 el campeón fue el Palmeiras ganando su segunda Copa Libertadores. Copa Libertadores 2021 el campeón fue el Palmeiras ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2022 el campeón fue el Flamengo ganando su tercera Copa Libertadores. Copa Libertadores 2023 el último campeón fue el Fluminense ganando su primera Copa Libertadores. Si les gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Sin nada más que decir, adiós.